Muy buenas noches, licenciada. El tema en el que vamos a abordar el día de hoy son los enfoques teóricos de la sociología de la educación. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Jennifer Gutiérrez, las compañeras Yesenia Carmona, Ruth Paqui, Marixa Jiménez y Angie Suárez. Tenemos una pequeña introducción que nos dice que la sociología de la educación es un campo que examina la relación entre la educación y la sociología y la sociedad, analizando cómo las estructuras sociales, las dinámicas culturales y las relaciones de poder impactan en el proceso educativo. Este panel se centra en diversos enfoques teóricos que han influido en la comprensión de la educación, explorando con el funcionalismo como la teoría comprensiva de la burocracia, el materialismo histórico, como también las teorías de la reproducción y de la resistencia. Cada teoría ofrece perspectivas valiosas sobre el panel de la educación en la cohesión social, en la reproducción de desigualdades y de la resistencia ante sistemas hegemónicos. Tenemos lo que es el funcionalismo de Durkheim. Nos dice en Cohesión Social que Durkheim argumenta que la educación es fundamental para crear y mantener la cohesión social, asegurando que los individuos compartan valores y normas comunes. En cuanto a la socialización, nos dice que la educación actúa como un proceso de socialización que permite que imparte normas morales y éticas, preparando a los individuos para su rol en la sociedad. En la integración de los individualidades, nos dice que a través de la educación, los individuos aprenden a integrarse en la vida social, construyendo a la estabilidad del sistema social. Tenemos lo que son las normas y valores. Nos dice que la educación no solo transmite conocimiento, sino que también establece un sistema de normas que regule el comportamiento social esencial para la convivencia armoniosa. En cuanto a la diversidad histórica, nos dice que Durkheim enfatiza lo que es la función de la educación. Varía a lo largo del tiempo y entre culturas, adaptándose a las necesidades de cada sociedad. Existentes. Conciencia crítica, este es fundamental, a fomentar una educación que desarrolle lo que es la conciencia crítica de los estudiantes, permitiendo Teoría comprensiva de la burocracia de Weber. Acción social. Weber define la sociología como el estudio de la acción social, es decir, cómo los individuos actúan en función de las significaciones que atribuyen a sus acciones y a la de los otros. Dominación de burocracia. La burocracia se convierte en un medio de dominación racional donde la educación funciona como un mecanismo para legitimar el poder y el control social. Tipos de dominación. Weber distingue entre dominación más tradicional, criminalista y racional legal, siendo esta última la más relevante en contextos educativos modernos. Relación entre estructura e individuo. La educación es vista como un espacio donde se producen interacciones significativas que permiten a los individuos ejercer su libertad y tomar decisiones informadas. Contexto cultural. La educación debe ser entendida en su contexto cultural e histórico, ya que influye en las formas que los individuos interpretan y responden a su entorno. Materialismo histórico, Marx, Althusser y Gramsci. Reproducción de clases. La educación es un medio que perpetúa las desigualdades sociales, reproduciendo la cultura y los valores en las clases dominantes. Ideología y cultura. Althusser argumenta que la educación actúa como un aparato ideológico estatal, transmitiendo valores que justifican la estructura de clases. Hegemonía cultural. Gramsci introduce el concepto de la
hegemonía, sugiriendo que las clases dominantes imponen su visión del mundo a través de la educación, pero también reconocen la posibilidad de resistencia cultural. Critica la educación formal. Marx criticó la educación formal en su función de alineación, donde los estudiantes son preparados para aceptar roles subordinarios en la economía capitalista. Conciencia de clase. La educación puede ser un medio para desarrollar la conciencia de clase y fomentar la resistencia de las clases oprimidas. Teoría de la reproducción de Bourdieu y Passeron. Capital cultural. Bourdieu introduce el concepto de lo que es capital cultural, refiriéndose a lo que son a los recursos culturales que poseen los individuos y que influyen en su éxito educativo. El habitus, este término describe el conjunto de disposiciones y prácticas que los individuos internalizan a partir de su contexto social, afectando el rendimiento en el sistema educativo. Tenemos mecanismos de exclusión. Aquí la educación, según Bourdieu y Passeron, crea barreras que excluyen a aquellos que no se ajustan a los estándares culturales de las élites. Tenemos simbolismo educativo. En cuanto a la escuela es vista como un espacio donde se validan los ciertos tipos de conocimiento y formas de ser, ayudando a contribuir a lo que es a la reproducción de la jerarquía social. Tenemos la desigualdad oculta. No, en este caso, la teoría revela cómo las desigualdades pueden ser enmascaradas por la creencia en la meritocracia, en lo que es en el sistema educativo. Teoría de la resistencia de Henry Giroux. Tenemos la educación como práctica política. Giroux argumenta que la educación debe ser entendida como un acto político que pueda desafiar lo que son las estructuras de poder existentes. En conciencia crítica, no es fundamental fomentar una educación que desarrolle lo que es la conciencia crítica de los estudiantes, ya que esto va a permitir cuestionar y resistir la opresión. Espacio de empoderamiento. La educación puede ser un espacio donde los estudiantes se empoderen, reconociendo su capacidad para influir en su entorno social. Intersección de identidades. Heroes también considera que como las identidades de los estudiantes, lo que es raza, clase, género, afectan su experiencia educativa y también afecta lo que es la capacidad para resistir. Tenemos transformación social. Esto en la educación debe aspirar a ser a un vehículo de transformación social que fomente lo que es la equidad y la justicia. Seguimos con la teoría de la reproducción y la resistencia de Bowles y Hinds. Función del sistema educativo. Bowles y Hinds argumentan que la educación está diseñada para preparar a los estudiantes para roles específicos en la economía capitalista, reproduciendo la estructura de clase. Correspondencia entre escuela y trabajo. Establecen una relación entre las dinámicas en el aula y las relaciones laborales, surgiendo que el sistema educativo refleja y prepara a los estudiantes para el mundo laboral. Crítica a la meritocracia. Cuestionan la narrativa de que el éxito educativo se basa únicamente en el mérito, destacando cómo las desigualdades sociales impactan las oportunidades educativas. Resistencia potencial. A pesar de su enfoque en la reproducción, reconocen que los estudiantes pueden resistir y desafiar las estructuras de poder a través de la organización y la acción colectiva. Análisis crítico de las políticas educativas. Su trabajo invita a un análisis crítico de las políticas educativas y su impacto en la perpetuación de la desigualdad.
Problemas. Persisten desigualdades sociales, culturales y económicas que afectan el aprendizaje. La escuela reproduce privilegios favoreciendo a quienes poseen más recursos culturales. Abunda la burocracia que vuelve la educación rígida y poco flexible. Predomina la enseñanza basada en la obediencia y control, limitando el pensamiento crítico. Se mantiene una falsa meritocracia donde el éxito depende más del origen social que del esfuerzo. Falta participación estudiantil y espacios para la resistencia o la transformación social. La escuela no siempre logra integrar a todos los estudiantes ni responder a la diversidad actual. Tenemos las preguntas para la primera panelista. ¿De qué manera el enfoque fusionalista explica el papel de la educación en el mantenimiento del orden social? El enfoque funcionalista explica que la educación mantiene el orden social al socializar a los individuos en valores y normas comunes, preparándolos para roles laborales. Segunda pregunta, ¿cuáles son las principales características del funcionalismo según la teoría de Durkheim? Las principales características del funcionalismo, según la teoría de Durkheim, son la sociedad funciona como un organismo. eh, Cada institución cumple una función para mantener el orden y la cohesión social. También tenemos los hechos sociales, regulan lo que es la conducta y la solidaridad y la división del trabajo y permiten la integración. La anomía ocurre cuando las normas se debilitan. Yes. Tercera pregunta, ¿qué problemáticas sociales identifica Durkheim al analizar la función de la educación en sociedades modernas? Identificó problemáticas claves en la educación moderna como la crisis de la moralidad y la fragilidad de la solidaridad social entre el individualismo extremo y la división del trabajo. ¿Cómo se aplica actualmente el enfoque fusionalista en los sistemas educativos y en las prácticas escolares? El enfoque funcionalista se aplica en la educación enfocándose en la escuela, prepare a los individuos para roles sociales y laborales específicos, enseñando habilidades, prácticas y valores compartidos para la estabilidad social. Finalmente, tenemos lo que es una conclusión que nos dice que las diferentes teorías sociológicas muestran que la educación actual enfrenta problemas como desigualdades, rigidez administrativa y falta de adaptación a las necesidades de los estudiantes. Al mismo tiempo, evidencian que la escuela sigue siendo un espacio clave para formar valores, desarrollar capacidades y promover la participación social. Comprender estas perspectivas ayuda a mejorar la práctica educativas y avanzar hacia una educación más justa y significativa. Eso ha sido en cuanto a nuestro panel y muchas gracias por su atención.